Ya chicos, aquí tienen algunos ejercicios de logaritmos. Entonces, cuando sean estos casos que le entreguen la magnitud, se resuelven utilizando los logaritmos. Entonces, este sería el enunciado. Y para resolverlo, ustedes simplemente copian el 120 más 10, pero acá la diferencia es que este logaritmo originalmente no decía nada, pero ese es un logaritmo con base 10. Por tanto, lo único que tienen que hacer para obtener resultados de esto es que ustedes en la calculadora ponen eh, log, o a veces les va a aparecer como LG, logaritmo de 10. Entonces anotaban este 10, ese 10 en la calculadora, ¿cierto? Logaritmo de 10 y les da 1. Entonces, como ya obtienen este dato, porque este es S, se bajó el signo de más, este es S, y este nos da 1, simplemente tienen que multiplicar ahora 10 por 1, les da 10. Este 120 lo vuelven a copiar, ¿cierto? Igual. Y después suman. 120 más 10 da 130. Ahora, en este caso, sería exactamente igual. Por ejemplo, anotan 120 más 10 por, y acá nos pide un logaritmo de 20. Entonces ponemos logaritmo de 20 igual 1,301. Igual pueden anotarlo con otros decimales, pero esta vez lo vamos a hacer con 3. Entonces obtenemos este logaritmo de 20 y nos da 1,301. Después multiplican 10 por 1,301. Bajan este 120, suma, y les dio 13,01 esa multiplicación, ¿cierto? De 10 por 1,301. Y finalmente se suman. 120 más 13,01 les da 133,01. O por ejemplo aquí, exactamente lo mismo. Siempre ocupan esto mismo. Entonces 120 más 10 por, y obtienen el logaritmo de 80. Logaritmo de 80 es 1,903. 1,903. Después multiplican 10 por 1,903 y les da 19,03 y lo suman con este 120. Finalmente les da 139,03. Y el resto de ejercicios se resuelve exactamente igual. Luego tenemos este caso que va a depender según sus propiedades. Entonces, cuando me aparezca logaritmo de 4 y un 16, nos está diciendo cuántas veces tenemos que multiplicar el 4 para obtener 16. Entonces, multiplicamos el 4 por sí mismo. Entonces, esto en realidad son potencias. Entonces sería 4 por 4 nos da 16. Entonces, 2 veces 4 nos da 16. Entonces ya obtenemos la primera parte, que sería este 2. Ahora, ocurre algo especial que tiene que ver con el logaritmo de 1. Este logaritmo base 2 y nos están pidiendo el 1, pero siempre que nos pongan el 1 entre paréntesis y nos pidan el logaritmo, eso se resuelve de una forma especial. Entonces ponen logaritmo de 1 y les da 0. Este es el único que se resuelve de esa forma. Entonces escriben el logaritmo de 1, siempre el logaritmo de 1 va a ser 0. Y simplemente suman 2 más 0 le va a dar 2. Ahora tenemos este otro caso. Por ejemplo, cuando le aparece una fracción, ustedes en la fracción que esté a la izquierda la anotan tal cual. Y el 7 está diciendo 7 por 7 tantas veces. ¿Cuántas veces? 7 por 7 por 100 tantas veces. Nos da
401. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a multiplicar 7 multiplicar 7 por 7 por 7 por 7 por 7. A ver, nos pasamos. Entonces quizás es con menos. Entonces 7 por 7 por 7 por 7 da justo 2401. Por tanto, 7 4 veces nos da el número que aparece acá. Entonces, como les aparece 4 veces y estamos trabajando con fracciones, para transformar un número en fracción, es decir, un número entero que sería el 4, siempre el número que vaya a ser entero, ustedes quieren, por ejemplo, saber el 4, sería así. Ustedes tienen un 4, pero para transformarlo entero siempre se pone abajo un 1. Entonces esto es lo mismo que 4, ¿ya? Pero como estamos trabajando con fracciones, lo vamos a escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar recto, ¿cierto? 2 por 4 es 8 y 3 por 1 es 3. Entonces ya tenemos listo este lado. Ahora este signo de menos lo vamos a conservar y lo vamos a bajar. Y bajamos también esta fracción tal como está. Entonces lo mismo, logaritmo de 9, tenemos que multiplicar varias veces 9 hasta que nos dé 729. Entonces ustedes ponen en la calculadora 9 por 9 por 9 y eso nos da 729. Entonces 9 3 veces nos da eso, lo mismo que acá. Entonces ustedes querían transformar esta fracción, es lo mismo que acá. Ustedes tuvieron un 3 entero y como siempre para escribir un número entero se escribe ese número y se le escribe como fracción debajo un 1. Entonces acá tenemos una parte negativa y una positiva. Entonces igual se multiplica en recto. Entonces menos 1 por 3, la regla de los signos nos dice que en la multiplicación menos por más es menos, ¿sí? Entonces sería menos 3 y acá abajo menos 3 por 1, signo distinto nos da 3. Entonces para continuar nosotros obtenemos estos dos datos, ¿cierto? Estas dos fracciones y las juntamos y vamos a utilizar este menos que sería ese. Entonces la resta y la suma se utiliza el método mariposa que sería multiplicar cruzado y para obtener, ¿cierto? Multiplicar cruzado para obtener los dos números de arriba y se conserva este signo que va a ser la operación que nos está pidiendo, tanto suma o resta. Entonces como esta es una resta, vamos a restar. Y para obtener el número de abajo, vamos a multiplicar los dos de abajo. 3 por 3. Entonces en este caso sería 8. Siempre va a este orden. 8 por 3 es 24. 3 por 3 es 9. Y este signo se separa con un menos. Y para obtener el de abajo es 3 por 3, 9. Y ahora esto lo calculan y les da 18. Y este 9 lo mantiene. Ahora, esto se puede reducir más. Entonces, si nosotros lo simplificamos, utilizamos la tabla del 3, 18 nos da 6 veces, porque 3 por 6 nos da 18. Y 9, o sea, y 3 por 3 nos da 9. Entonces, tenemos esos dos números. Igual podemos continuar y simplificarlo más. Entonces, si utilizamos la tabla del 2, este quedaría en 3 y este de abajo quedaría en 1. Entonces en este paso nosotros utilizamos la tabla del
del 3. Acá también utilizamos la tabla del 3, ¿cierto? Sí, el 18, el 3 entra 6 veces en el 18 y el 3 entra 3 veces en el 9. Y acá finalmente lo simplificamos con la tabla del... Bueno, igual se podía con la tabla del 2 o con la del 3. Entonces si utilizamos la tabla del 2, tabla del 2, bueno, la idea es que esto sea el número más pequeño posible, nos daría 3 veces. Y acá abajo lo mismo, nos daría 3 veces. Una vez. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 3? Entra una vez. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 6? Entra 2 veces. ¿Y qué haría simplificado? Este otro ejercicio también se resuelve de una forma fácil, que es simplemente cuando tengan un número fuera de la palabra logaritmo, significa que este 5 está multiplicando la palabra logaritmo. Entonces ponen el 5 por, y para obtener cuántas veces yo multiplico 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta obtener un 512. Si ponen la calculadora 2 por 2 por 2 tantas veces, va a ser 9 veces. Por ejemplo, así. Entonces, 2 por 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 2 y en todo eso. Entonces son 9 veces, ¿ya? 9 veces. Mantiene el signo menos. Este 6, al igual que el 5, se baja multiplicando. El 10 lo multiplican 3 veces, 10 por 10 por 10, y obtienen 1000. Entonces son 3 veces. Acá simplemente multiplican negativo por positivo, le va a dar negativo. Y 6 por 3 es 18. Entonces quedó un 18 negativo. Y 5 por 9 son 45. Y estos dos, como son signos distintos, significa que tenemos que restar y se va a conservar el signo del número más grande. Entonces restamos. Eso nos da 27 positivo. ¿Por qué? Porque el 45 es más grande.